5 minutos, una palabra. El devocional de la iglesia Senda de Gracia. Hola, buenos días. Un gusto saludarles. Creo que tenía un rato sin hablar con ustedes por medio de un devocional. Y hoy voy a compartirles una pequeña reflexión. Hace unos días estuvimos hablando en la iglesia, en nuestra serie de Hechos, de este capítulo 13 de Hechos, donde Pablo da un sermón a sus compatriotas judíos. Es el primer sermón de Pablo registrado en la Biblia. Y vimos algunas reflexiones en cuanto a lecciones para compartir nuestra fe. Y hay una lección que por cuestión de tiempo en el sermón no la compartí, y yo se las quiero compartir porque me parece valiosa. Si tú lees este sermón en Hechos capítulo 13, que te invito a hacerlo, vas a darte cuenta que lo que hizo básicamente en su sermón Pablo fue abrir la Biblia y demostrarle a sus oyentes que Jesús es la historia que está detrás de todas las historias de la Biblia. Y a eso nosotros le llamamos ser cristocéntricos. A ver cómo la persona y la obra de Jesús es el gran objetivo al que apunta cada libro de la Biblia. Y a verlo a Él y a su obra como el medio de donde fluyen todas las bendiciones de Dios para nosotros. Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, decía: quita a Jesús de las Escrituras y no quedará nada. Y es cierto. Si sacamos a Jesús de la Biblia, nos quedamos solo con muchas reglas que jamás podremos cumplir. Nos quedamos con una deuda que jamás podremos pagar. Nos quedamos sin un Salvador. Y con un Dios que realmente no sabemos si nos ama, que solo exige de nosotros como seres creados, pero que tiene poco o nulo interés en nosotros, porque no hay evidencia que tenga Él interés acercarse a nosotros. Más adelante, el apóstol Pablo escribiría en una de sus cartas a los creyentes de la ciudad de Corinto esto. 1 Corintios 2:2. Él les puso: me propuse, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Ojo, eso no significa que Pablo no hablaba sobre otras cosas con los hermanos de Corinto que no fuera la crucifixión de Jesús. Claro que no. En sus mismas cartas con ellos, él toca muchos temas en cuanto a relaciones personales, en cuanto a sexualidad, en cuanto al dinero y muchas otras distintas cosas cotidianas. Pero lo que Pablo quería decir es que él se propuso no tener nada que ofrecer para otros que no viniera de la vida en Cristo. Es en Jesús en quien encontramos libertad de la culpa del pecado. Es en Jesús en quien encontramos poder para cambiar, no solo deseo de cambiar. Es en Jesús en quien encontramos la gran noticia, no de lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios, sino de lo que Dios ha hecho para acercarse a nosotros. Es en Jesús en quien encontramos a este Dios de gracia que está siempre presente en nuestras vidas, orquestando todo para su gloria y nuestro bien, usando diversas cosas y personas para ayudarnos en este caminar. También es Jesús en quien encontramos un modelo a seguir en todo. En Él encontramos cómo Dios quiere que pensemos y vivamos. Y el problema es que no todas las personas hablan de Jesús cuando intentan hablar de Dios o cuando intentan hablar de la Biblia. Y eso, hermanos, amigos, es gravísimo. Es como tratar de hablar a alguien de que puede quitarse su hambre solo tú describiéndole a qué sabe la comida. Eso es lo que hacemos con las personas cuando les hablamos de un Dios bueno, pero que solo está ahí arriba en el cielo, o está en la naturaleza, o en las energías, o en cosas etéreas que no puedes conocer personalmente. O es como tratar de salvar a alguien ahogándose solo explicándole que si traga agua se puede ahogar. Eso es lo que hacemos con las personas cuando solo les explicamos lo que la Biblia dice que debemos y no debemos hacer, pero no les hablamos de que hay un gran Salvador. Hay un testimonio de un hindú del siglo XX llamado Sundar Singh, lo puedes buscar, que después de la muerte de su madre, cuando él tenía 14 años, él se convirtió en un perseguidor de cristianos al norte de la India. Pero luego
tuvo una conversión dramática y se hizo cristiano. Durante sus siguientes 25 años fue un hombre de mucha influencia para propagar el cristianismo en la India y en el mundo internacionalmente. Y se cuenta que una vez, debido a su fama, lo fue a visitar un profesor de religiones agnóstico. Este profesor sentía mucha curiosidad por la manera de pensar de Singh. Así es que este hombre fue a visitarlo para preguntarle: Singh, ¿qué has encontrado en el cristianismo que no hayas encontrado en tu religión tradicional o en otra religión? Singh le respondió: encontré a Jesús. Sí, lo sé, dijo el profesor, pero dime qué enseñanza o doctrina en particular encontraste. ¿Qué fue lo que te hizo tan atractivo? Singh lo volvió a ver y le repite su respuesta: encontré a Jesús. Singh escribe más tarde en uno de sus relatos, dice: cuando la gente me pregunta ¿qué te hizo cristiano?, solo puedo decir: Cristo me hizo cristiano. Cuando Él se reveló a mí, vi su gloria y quedé convencido de que Él era el Cristo vivo. Amigos, hermanos, Jesucristo es la diferencia entre todas las religiones y el cristianismo. Jesucristo es la diferencia entre hablar de Dios a hablar del Dios de la Biblia. Jesucristo es lo que hace la diferencia. Por eso, al compartir nuestra fe, nosotros debemos ser cristocéntricos, como lo fue Pablo. Que tengas un buen día. Dios te bendiga. 5 minutos, una palabra.